Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Yo estoy aquí y estoy súper emocionado por el vídeo de hoy. Y es que vamos a sumergirnos en un tema que ha hecho que los fans de la fantasía, y en particular, los seguidores de cierto universo literario enloquezcan. Hoy vamos a hablar sobre el anillo de Can. Sí, ya sé lo que están pensando, ¿de qué anillo estás hablando? Tranquilos, no nos referimos al icónico anillo de una saga muy conocida, ni a ningún otro objeto mágico famoso. Nos enfocaremos en un misterio, un enigma dentro de otro enigma. El anillo de Can, un elemento que, si bien no es el foco principal de la historia, ha generado un revuelo increíble y ha desatado una sed insaciable de conocimiento entre los fans. ¿Listos para desentrañar este misterio juntos? Pues abróchense los cinturones porque esto va a estar bueno. Antes de empezar, ya saben, si son nuevos por aquí, consideren suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto, si ya son parte de esta comunidad, un abrazo enorme y gracias por estar siempre. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. Para entender el misterio que rodea al anillo de Can, primero tenemos que situarnos en el contexto. Estamos hablando de un mundo de fantasía épica, lleno de magia, criaturas asombrosas, héroes y villanos. Ya saben a cuál me refiero, ¿verdad? Exacto. En este vasto universo, el anillo de Can no es un objeto que se muestra constantemente, ni es el objeto que define la historia. Es, digamos, un elemento secundario. ¿Pero por qué entonces genera tanto interés? Bueno, la respuesta es simple, porque es un enigma. Un enigma que ha sido mencionado en varias ocasiones, y que siempre está vinculado a un personaje específico, que es tan enigmático como el propio objeto, el maestro. El maestro es una figura clave en la trama, un ser de gran poder y conocimiento, con un pasado misterioso y una influencia palpable en los eventos. Y el anillo de Can, bueno, el anillo de Can es, de alguna manera, su sello distintivo. Se dice que es una reliquia de gran valor, un símbolo de su poder y de su conexión con fuerzas ancestrales. ¿Pero qué lo hace tan especial? ¿Qué lo diferencia de otros objetos mágicos? La verdad es que no se sabe. El secreto es precisamente ese, no hay mucha información detallada sobre el anillo de Can. Las descripciones son vagas, las menciones son esporádicas, y su verdadero propósito sigue siendo un misterio. Esto, por supuesto, ha alimentado la imaginación de los fans, quienes han especulado sin cesar sobre sus poderes, su origen y su importancia. Las teorías son numerosas y variadas. Algunos creen que el anillo de Can es una fuente de poder para el maestro, una especie de amplificador de su magia. Otros sugieren que es un objeto de protección, que lo resguarda de las amenazas externas. Hay quienes piensan que el anillo está vinculado a una profecía, y que su destino está entrelazado con el del mundo. Lo interesante es que a pesar de la falta de información oficial, los fans han creado un lore increíblemente rico y detallado en torno al anillo de Can. Han analizado minuciosamente cada mención, cada pista, cada sutil referencia en los libros, para intentar descifrar sus secretos. Y por supuesto han compartido sus teorías en foros, redes sociales y comunidades online, dando lugar a debates apasionados y a una constante búsqueda de respuestas. Para adentrarnos aún más en este fascinante misterio, es crucial profundizar en las diversas teorías que los fans han desarrollado a lo largo del tiempo. Cada una de ellas ofrece una perspectiva única sobre el anillo de Can, sus posibles funciones y su conexión con el maestro y el universo en general. Analicemos algunas de las más destacadas y debatidas. Asterisco 1. El anillo como amplificador de poder ***. Esta es, quizás, una de las teorías más populares y lógicas. La idea central es que el anillo de Can actúa como un catalizador, amplificando la capacidad mágica del maestro. Se postula que el anillo podría concentrar y canalizar la energía mágica, permitiendo al maestro realizar hechizos más poderosos, controlar elementos con mayor facilidad, o incluso extender su longevidad y vitalidad. Esta teoría se basa en la observación de que el maestro siempre parece estar en posesión del anillo cuando demuestra hazañas extraordinarias de magia. Su presencia se asocia a menudo con eventos importantes y cambios significativos en el equilibrio de poder del mundo. Si el anillo es, en efecto, una herramienta para aumentar su poder, esto explicaría por qué el maestro es una figura tan formidable y temida. ***2.
El anillo como fuente de inmortalidad o longevidad ***. Esta teoría, que ya mencionamos, es particularmente atractiva debido a la enigmática naturaleza del maestro. Si el maestro ha sobrevivido durante siglos, o incluso milenios, ¿cómo ha sido posible? La respuesta, según esta teoría, podría estar en el anillo de Kan. Se especula que el anillo podría otorgar al maestro una longevidad excepcional, retrasando el proceso de envejecimiento y permitiéndole vivir mucho más allá de la vida útil de un ser humano normal. Otra posibilidad es que el anillo le permita transferir su esencia vital a otro cuerpo, prolongando su existencia a través de una especie de ritual o proceso mágico. Esta teoría encaja con la imagen del maestro como un ser de gran conocimiento y poder, alguien que ha dedicado su vida al estudio y dominio de las artes mágicas. Si el anillo es la clave para la inmortalidad, esto explicaría su determinación para protegerlo y su aparente indiferencia ante el paso del tiempo. **3. El anillo como objeto de protección **. En un mundo lleno de peligros y amenazas, la protección es fundamental. Otra teoría popular sugiere que el anillo de Kan podría actuar como una barrera protectora para el maestro, defendiéndolo de ataques mágicos, enfermedades, o incluso de la manipulación mental. Esta teoría se basa en la idea de que el maestro es un objetivo constante de sus enemigos. Su poder y conocimiento lo convierten en una amenaza para muchos, y la protección del anillo podría ser esencial para su supervivencia. El anillo podría crear un escudo invisible, desviar hechizos, o incluso reflejar los ataques de vuelta contra el agresor. Esta teoría es especialmente relevante si consideramos que el maestro tiene muchos enemigos que buscan derrocarlo. Tener un objeto que lo proteja de cualquier peligro lo convierte en un oponente temible. *4. El anillo como llave a un poder ancestral ***. Algunos fans creen que el anillo de Kan no es solo un objeto que amplifica el poder existente, sino que también es una llave que permite al maestro acceder a una fuente de poder ancestral. Esta fuente podría ser una entidad antigua, una fuerza cósmica, o incluso un plano de existencia diferente. Esta teoría sugiere que el anillo está vinculado a una profecía o a un evento histórico de gran importancia. Podría ser un artefacto legado de una civilización antigua, o un objeto creado por seres de gran poder. El anillo podría ser el medio por el cual el maestro se conecta con esta fuente de poder, accediendo a conocimientos y habilidades que de otra manera serían inaccesibles. Esta teoría añade una capa de complejidad al misterio, sugiriendo que el anillo de Kan podría tener un significado mayor y un impacto significativo en el destino del mundo. *5. El anillo como símbolo de dominio ***. Una perspectiva diferente sugiere que el anillo de Kan es, ante todo, un símbolo de dominio y autoridad. En lugar de ser una fuente directa de poder, el anillo podría representar el control del maestro sobre ciertos aspectos del mundo. El anillo podría ser un emblema de su estatus, un reconocimiento de su poder y de su influencia. Podría ser un objeto que le otorga derechos especiales, o que le permite acceder a información y recursos que de otra manera serían inaccesibles. Esta teoría se basa en la idea de que el maestro no necesita el anillo para ejercer su poder, sino que el anillo simplemente valida su posición y su autoridad. *6. El anillo y los elementos ***. Una de las teorías más interesantes es la que vincula el anillo de Kan con el control de los elementos. Se especula que el anillo otorga al maestro el poder de manipular el agua, el fuego, la tierra y el aire, lo que explicaría su dominio sobre el mundo. Esta teoría es atractiva porque encaja con la imagen del maestro como un ser todopoderoso, capaz de influir en los eventos a su antojo. Esta teoría sugiere que el anillo es una especie de control remoto de los elementos, permitiendo al maestro desatar tormentas, provocar terremotos, o crear incendios con solo un gesto. Si el maestro controla los elementos, esto explicaría por qué es una figura tan temida y respetada. *7. El anillo y la historia ***. Otra teoría, que entrelaza el anillo con la historia del mundo, sugiere que este objeto es una reliquia de un evento importante. Esta teoría propone que el anillo podría estar vinculado a una gran batalla, a un pacto secreto, o incluso a la creación del mundo. El anillo podría ser una pieza clave para comprender el pasado, revelando secretos que han sido olvidados. El anillo, entonces, no es solo un objeto mágico, sino también una clave para entender el curso de la historia.
El papel de los creadores En medio de este torbellino de especulaciones y teorías, la pregunta que inevitablemente surge es, ¿qué piensan los creadores de la historia sobre el Anillo de Can? ¿Tienen una respuesta definitiva, o prefieren mantener el misterio para deleite de los fans? La respuesta, en la mayoría de los casos, es que los autores han optado por mantener el secreto, alimentando así la intriga y el misterio. A veces dan alguna pista sutil, o dejan caer alguna frase enigmática que aviva la especulación, pero nunca revelan la verdad completa. Esta estrategia, sin duda, ha sido clave para mantener el interés de los fans y para prolongar la vida de la historia. Esta ambigüedad, en realidad, es una herramienta narrativa muy poderosa. Mantiene a los lectores enganchados, los impulsa a seguir leyendo y los invita a participar activamente en la historia. Los autores saben que el misterio puede ser tan fascinante como la revelación, y que la falta de información puede generar una conexión más profunda con la obra. El poder de la comunidad Lo que realmente hace que el misterio del Anillo de Can sea tan fascinante es el papel activo de la comunidad de fans. A través de foros, redes sociales, blogs y canales de YouTube, los fans han creado un espacio de debate, análisis y especulación donde las teorías pueden ser compartidas, debatidas y refinadas. Los fans no solo leen la historia, sino que la viven. Analizan cada frase, cada descripción y cada mención del Anillo de Can, buscando pistas y conexiones que puedan arrojar luz sobre su verdadero propósito. Crean mapas, diagramas y cronologías para organizar la información, y construyen sus propias narrativas y teorías basadas en los fragmentos que tienen a su disposición. Este proceso de creación y discusión es una forma de participación activa en la historia. Los fans se convierten en creadores, moldeando la comprensión del mundo de la historia y enriqueciendo la experiencia de lectura. ¿Por qué el misterio? La pregunta central es, ¿por qué los autores no revelan los secretos del Anillo de Can? ¿Por qué prefieren mantener el misterio en lugar de ofrecer una explicación definitiva? La respuesta es multifacética. En primer lugar, el misterio es un recurso narrativo muy efectivo. Mantiene a los lectores enganchados, los impulsa a seguir leyendo y los invita a participar activamente en la historia. La incertidumbre genera curiosidad y deseo de saber, lo que a su vez alimenta el interés y la participación. En segundo lugar, la ambigüedad permite a los lectores interpretar la historia a su manera, y a crear sus propias conexiones y teorías. Cada lector puede construir su propia visión del Anillo de Can, basándose en las pistas que se le han proporcionado. Esto crea una experiencia de lectura más personal y significativa. En tercer lugar, el misterio le da a la historia un componente de longevidad. Al no revelar todos los secretos, los autores mantienen la posibilidad de explorar el Anillo de Can en el futuro, ya sea a través de secuelas, precuelas o spin-offs. Esto asegura que la historia siga viva y relevante para los fans. Más allá del anillo El Anillo de Can, en última instancia, es mucho más que un simple objeto mágico. Es un símbolo de la magia de la narrativa, de la capacidad de los autores para crear mundos fascinantes y de la pasión de los fans por desentrañar sus misterios. Es un testimonio del poder de la imaginación, de la capacidad de los lectores para darle vida a una historia y de la comunidad de fans que la impulsan. Es un recordatorio de que a veces, la mejor experiencia es la de la búsqueda. El camino es más importante que el destino. La especulación, la conversación, la creación de teorías, todo esto es parte del placer de ser fan. Es la pasión por explorar, por descubrir, por conectar y por compartir que hace que las historias cobren vida y perduren en el tiempo. El Anillo de Can es un excelente ejemplo de cómo un simple objeto puede generar tanta intriga y debate, y de cómo una comunidad de fans puede transformar una simple historia en un fenómeno cultural. Conclusión. El Anillo de Can es un enigma, un símbolo de misterio y una prueba de la fascinación que ejerce la narrativa sobre las mentes creativas. Su verdadera naturaleza sigue siendo un misterio, alimentando la especulación y la pasión de los fans, quienes a través de sus teorías y debates, han convertido este objeto secundario en un elemento fundamental del universo de la historia. El secreto de la historia reside no solo en el anillo, sino en la forma en que éste ha sido capaz de movilizar una comunidad, a través de la curiosidad y el ingenio. El Anillo de Can nos recuerda que el mayor tesoro no siempre reside en lo que se revela, sino en el viaje mismo de la exploración.
Y bueno, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya gustado este viaje al misterio del anillo de Can. ¿Qué les pareció? ¿Qué teorías tienen ustedes sobre el anillo? ¿Qué creen que esconde realmente? Cuéntenme todo en los comentarios. Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este fascinante tema. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por ver, nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.